Hola, soy Marisabel Houston y esto es La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hoy me acompaña una agrupación que ha marcado a generaciones con su energía, su compromiso social y su inconfundible sonido. Panteón Rococó. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hola mi gente bella y adorada, sean bienvenidos a otro episodio de La Clave Pop. Hoy, como ya les dije, tenemos a Panteón Rococó en casa porque celebramos 3 décadas de esta agrupación, que es una de las más queridas en México y América Latina. Panteón Rococó está estrenando Sonoro, un álbum que rinde homenaje a su esencia y evolución musical. A esta charla se nos une Misael Oseguera, saxofonista de Panteón Rococó, con quien hablé sobre cómo fue grabar este disco a la vieja escuela, el valor del respeto dentro de la banda y la colectividad dentro de una agrupación con tantos integrantes, así como la evolución en la manera en cómo ellos escriben letras y el papel que incluso la piratería tuvo en el crecimiento de la banda por ahí en los 2000 o inicios del siglo. Pero antes de pasar a esta entrevista, te recuerdo que puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Sígueme en redes sociales para más entrevistas y contenido exclusivo. Estoy en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X, antes Twitter, como @HoustonMarisabel. Y si estás en YouTube, suscríbete, deja tu like, comenta qué te pareció la entrevista y, por supuesto, compártela con tus amigos melómanos. Ahora sí, prepárate para una conversación con mucha historia, mucha música y mucho ska. Esto es Panteón Rococó en La Clave Pop. Misael, te doy la bienvenida aquí a La Clave Pop. Misael, para quienes nos escuchan, es parte de Panteón Rococó, esta agrupación de ska tan legendaria de nuestra América Latina, y precisamente viene de visita por primera vez al podcast para hablar de Sonoro, un disco que ya está a menos de 24 horas de salir y hicieron, creo que fue ayer, estamos hablando del 24, ayer 23, hubo un listening party de la producción en Ciudad de México, ¿no? Y así es, por primera vez se les enseñó a la gente las canciones que vienen en este álbum de Sonoro. Estamos muy felices por la respuesta. Yo no pude estar presente, fui de los pocos que no pudimos estar, porque yo ahora empecé a hacer hace un tiempo un live por TikTok donde a la gente le pongo videos musicales y todo. Ya no hay VJs, entonces yo hago un esfuerzo de ser VJ en TikTok en tiempo real y comunicándome con la gente. Entonces tenía ese compromiso con la gente, pero la gente regresaba de la escucha y se conectaba y me platicaban de la experiencia. Entonces tengo la referencia directa de la gente, no del lado de la banda, que es más interesante. ¿Qué es lo que te decía la gente? Porque claro, están celebrando con ustedes 30 años de trayectoria, 30 años que se ven reflejados en este disco que es versátil como siempre ustedes han sido, pero que trae también sorpresas. ¿Cuál fue el feedback que recibiste mientras hacías tu VJ session ahí en TikTok? Sí, la gente le está encontrando que, a diferencia de los sencillos que lanzamos, lo que ya conoce la gente, a excepción de Parizón, las otras fueron rolas muy ska, muy hacia el origen de la banda, muy a lo común que pudieras esperar tal vez de una banda como Panteón. Entonces, cuando el sencillo más reciente que sacamos fue Parizón, te lleva hacia otro lado, se dieron cuenta que dentro del disco hay otros sonidos muy interesantes, también muy arriesgados, y que precisamente, como lo dice el nombre, sonoramente logramos cubrir muchas cosas y es un disco muy, muy fácil de escuchar, muy versátil y que te lleva a diferentes atmósferas. Entonces creo que en Sonoro logramos eso y la gente lo está percibiendo. Cuando ustedes se sentaron ya a planear lo que es esta producción, que además, como lo dije, celebra un milestone, una fecha muy importante, un aniversario muy importante para ustedes, ya dejaste ahí entrever por qué Sonoro, sonoramente diverso, pero cuando se sentaron a planearlo, ¿qué es lo que tenían en mente en esas primeras reuniones en las que le empezaban a dar forma a lo que ya hoy tenemos como producción? Y pues fue un camino diferente la forma de armar este disco a muchos de los primeros discos de Panteón, porque ahora ensayamos mucho menos que antes. Venimos saliendo después, digamos que es el primer disco de canciones inéditas que hacemos en muchos años, porque el anterior era
El disco Ofrenda, que se hizo durante la pandemia, fue un disco de tributo a autores latinoamericanos que ya no están con nosotros y que a fin de cuentas todo el proceso pandemia y post pandemia, cada quien en su casa fue haciendo muchas composiciones. Entonces no fue tanto de juntarnos el ensayo y tengo esta pequeña idea y vamos a armarla, sino eran sesiones más bien de juntarnos y yo traigo estas maquetas y eran canciones más terminadas hasta cierto punto parecía. Entonces fue un proceso de escuchar y ver cada quien en su casa cómo había percibido el hacer música ahora. No fue tan en colectivo. Después se convirtió en un trabajo muy colectivo porque a diferencia de otros discos, este fue un disco grabado a la vieja usanza, como teníamos el sueño de hacer desde hace muchos años, procesos de grabación como antes, ¿no? Era la banda casi montada completo y toquemos y no era tanto de hacer overdubs de ahí va la batería y luego le meto esta capita de música, sino era juntarnos con los productores dentro del estudio y grabar como se hacían los discos antes, 90s, 80s, 70s, donde las bandas tocaban y esas tomas iban quedando. No, fue un proceso más orgánico hacia el old school. Entonces veníamos de un proceso muy moderno, de cada quien con sus home studios armar maquetas, al proceso de grabación, así de sacar la fotografía. De hecho, la mitad del disco fue grabados en gran parte de cinta análoga, grabados con dos productores diferentes, pero los dos quisieron hacer eso, tomar la esencia de la banda tocando junta. Entonces, pues son procesos muy diferentes a como habíamos hecho discos en otro momento. Y aparte con productores soñados que teníamos, también que llevamos años persiguiendo hacer con ellos canciones inéditas. Me llama mucho la atención que digas ese proceso de producción análogo porque totalmente se siente, no sé, tiene como que otra alma, un disco en el que se toca todo en el estudio, en el que están todos compenetrados, en el que se queda una toma o la segunda, o sea, cualquiera de las tomas que sea, tiene una vida, o sea, cobra la producción una vida muy interesante y se siente cuando tú lo escuchas. Me sorprende mucho que digas que hay canciones que nacieron durante pandemia porque claro, eso lo vemos muy lejos, pero pasó hace 5 años. ¿Cómo fue el proceso ahora ya de decidir cuáles son las canciones y quién trajo a la mesa esas colaboraciones innovadoras como la de Karim León o como la de Remy Valenzuela? El proceso de las canciones hoy lo vemos como una manera natural de que así estábamos lejos y cada quien tenía que trabajar desde su trinchera. Y ya el momento de pasar esto al disco y estas colaboraciones, como se dieron, fue una forma muy orgánica. Precisamente esta canción, Parizón, muy en especial, lo que trata de proyectar es cómo es una fiesta de nosotros cuando armamos nuestras fiestas de fin de año, cuando armamos, y que alguien de la banda o algún amigo viene y se sube de DJ y abre la pista, digamos, como con su DJ set y puede poner música, puede poner rock, puede poner disco, puede poner cumbias y así, y la noche va avanzando y se va transformando hasta que llegan la salsa, las cumbias y al final puede llegar la banda y esta canción toma musicalmente ese proceso y en la cuestión de los invitados es igual. Porque es como tú en una fiesta, invitas a uno y este invita a otro, y este invita a otro, y este invita a otro. Así, nosotros Karim León nos invitó así, un día nos invitó, íbamos a tocar en un mismo festival, días de diferencia, pero ya habíamos llegado en Monterrey. Y oigan, quiero tocar con ustedes La Carencia en mi show. Nosotros prendidísimos, llegamos un día antes y nos subimos a tocar con él La Carencia. Y de ahí ha venido invitaciones donde... Fue el de Chicago, ¿no? No, eso fue en Monterrey. En Monterrey, ok. Y Karim, sí recuerdo ese festival, sí. Y nos fuimos a tocar y de ahí nace una linda amistad donde después él dice, ¿saben qué? Vengan, quiero que graben en mi disco, grabamos, nos invita a tocar con él en el Foro Sol, Buenos Aires, GNP, vamos, y luego nosotros le invitamos a grabar acá y dice, prendidísimo, yo voy, pero oigan, tengo un amigo que también quiere venir, que es Remy Valenzuela, o sea, él invita a Remy. Entonces... pues se da, y por otro lado alguien de la banda dice, oigan, mi Long Shot también quiere venir, y pues vente, y en vez de darles diferentes canciones, dijimos, esta es la fiesta de la claro, party. Es lo que representa, lo que ustedes viven como grupo, ¿no? Entonces, orgánicamente, porque nunca los vimos a ellos para decir, te voy a dejar este espacio en la rola o este otro, la rola se fue montando y cada quien le fue acomodando lo que quiso, y el producto de Parizón yo creo que es una de las mejores rolas del disco. Y lástima que el día que 2 días antes de que íbamos a grabar el video y se iba a armar todo con ellos, nos sucedió la cuestión de salud de Shenka, ya no pudimos grabar el video, porque sí podíamos haberlo hecho, pero sin Shenka no quisimos hacerlo.
pero la rola ahí está visualmente, se fue hacia otro lado y sigue funcionando con invitados y con gente la cuestión del arte del disco, ¿no? Porque el arte de que el sencillo de Parizón lo hace el doctor Alderete, que él es un artista plástico que tiene su banda que es Sonido Gallo Negro. Él, mucha gente lo recordará en unas giras de hace unos años de Fabulosos Cadillacs. Él participaba directamente en los shows de Cadillacs. Él estaba haciendo visuales en tiempo real, se proyectaba en las pantallas gigantescas. Es un artista plástico que tiene una banda, que es músico y aparte artista. Y así fue en todos los sencillos. El primer sencillo, el artista fue Cha de Fobia. El segundo fue Arau de La Botellita de Jerez. El tercero fue el Pinocho de Los Estrambóticos. En este sencillo fue de Alderete, de Sonido de Negro. Y el disco sonoro, el arte principal del disco sonoro que ahora sale es José Force, cantante de Cuca, que para mí es un artista plástico impresionante, un pintor, escultor. Para mí es uno de los artistas más importantes que hay en México, no solo como cantante. Yo tenía esta pregunta para hacerla hacia el final, pero prefiero hacerla ahora ya que hablas de lo que fue este melting pot con Partizón. ¿Tú crees que esta quizás es la canción que más podría representar o resumir lo que es Panteón Rococó como banda, tanto internamente como estos 30 años, o hay una canción específica de este disco, hablando de este disco, que tal vez resuma 3 décadas? O que represente, no vamos a decir resuma, sí, represente 3 décadas. Tienes razón, yo creo que es la canción que más representa Panteón, porque Panteón, en un disco de Panteón Rococó, desde el primero hasta ahora, mucha gente identifica ciertos temas de Panteón, ciertas canciones. Los que son muy fans, o el día que te dejas sumergir en los discos completos de Panteón Rococó, vas a encontrar cosas de propuestas sonoras muy diferentes, siempre. Desde el disco número 1 hasta este vas a encontrar una rola, puede ser electrónica, una que puede ser muy punk, una muy hardcore, una muy ska, una muy disco, una muy experimental. Y muchas veces no son los sencillos o no son las rolas que más tocamos en los shows. Pero en Panteón Rococó puedes encontrar cualquier cosa, hay muchos invitados así escondidos siempre, ¿no? Por ejemplo, José Force, que ahora hace este arte del disco, él ya hace 3 discos o 4 discos, el disco homónimo de Panteón, hay un tema que se llama ¿A dónde se queda? Que él canta unos pedazos de unos estribillos y siempre estuvo de invitado. Tenemos en el disco Infiernos, tenemos invitados, por ejemplo, en un tema, el cantante de Los Piojos de Argentina, Ciro, y en otra que tenemos invitados a Los Auténticos Decadentes. Y en 3 de esas 3 está Vicentico de Cádiz cantando. Y esas nunca han sido sencillos. Y son canciones poco conocidas de Panteón, pero siempre hay invitados. Y están dispersos por los discos, los invitados, y musicalmente también están muy variados. Y precisamente en Parizón se conjunta, creo que son los únicos vocalistas invitados como tal. Son en una sola rola. Música, los géneros también están muy variados en una sola rola. Entonces, esa analogía que haces, ese comparativo de la historia de 30 años de Panteón con una canción, bien lo dices, está representada aquí. Y también el día que te sumerjas ya en el disco completo vas a encontrar cosas que musicalmente están muy interesantes y muy diferentes, no solo ska, que sí, en una parte somos muy al ska, muy roots, que también no lo hacemos tan normalmente, muy roots, y nos vamos a cosas muy... Hay un tema que para mí tendría que haber sido ahorita un sencillo, que es la rola que más me gusta, pero no lo decidimos así como banda. Se llama 90 segundos, que es un tema que 90 segundos quiero que la gente le ponga mucha atención desde la letra hasta lo que hacemos musicalmente. Ya lo hemos hecho algunas veces, intentar algunos pequeños escarceos con el drum and bass al jungle, ya lo hemos hecho en otros momentos, pero creo que ahora está muy bien logrado en 90 segundos. Les recomiendo esa canción. Porque dices en la letra, claro, vamos a dejar que la audiencia también tenga ese ejercicio que teníamos nosotros en inicios de los 2000, en los 90, de agarrar el librito, leer la letra. Ahorita se pueden ir a páginas web, pero ¿por qué quieres que le presten atención particularmente a la letra? A la letra porque ha evolucionado la forma en la que ese tema es de Shenka. A mí me gusta mucho cómo ha ido evolucionando Panteón Rococó. Yo creo que más se nos notan los años, no es ni los conciertos ni nada, sino es en la forma de cómo escribimos ahora, en la forma que uno cantaba el amor cuando tenías 18 años o cuando cantabas en contra de a lo mejor algún gobierno, de alguna cuestión social o apoyando una cuestión social en esa época. Era muy diferente. En esa época gritábamos asesinos, gritábamos groserías, gritábamos te amo, diciendo te amo, y era la novia, y siempre fue así. Y la forma en la que ahora cantamos, tal vez cuando queremos tocar un cierto tema social o un cierto tema ecológico,
ya es de otra forma. Creo que ahora si te quiero decir te amo, a veces ya no te digo nada más el te amo, ¿no? O si quieres decir que amo, pero a mi hijo, o a mi esposa, o a mi perro, o a mi gato, ya lo decimos de otras formas. Hemos ido evolucionando esas cuestiones y los temas que hablamos son como muy... Me gusta, o sea, y yo no soy el que hago esta letra, por ejemplo, hago algunas otras letras y a lo mejor yo no he evolucionado de esa forma, pero Luis sí, o Darío también, los que van metiendo las rolas, y la forma de que ahora lo compones una canción, lo hemos hecho ya de los últimos estos para acá, ya hemos venido componiéndole a la madre tierra, ¿no? A cómo la estamos descuidando, pero sin decirlo con esas palabras, ¿no? Y cómo esas pantallas negras de cristal líquido nos tienen inmersos, o el ponerle importancia a qué edad tiene nuestro planeta y cuánto tiempo nos queda aquí, o qué puede ser el tiempo que nos queda aquí, ya es escribirle a otras cosas o a las mismas, pero desde un punto de vista diferente. Diferente. Eso me parece interesante en 90 segundos, tanto en la letra y como en la música, porque a mí la música, en lo muy personal, muchas canciones, las rolas que más me gustan a nivel fan de la música, son las que me ponen en un estado de ánimo diferente. Entonces hay veces que la música te pone en un lugar muy amoroso, muy lindo. O melancólico, muy alegre. Y hay rolas que me ponen en un punto como... eufórico, ¿no? Eufórico, como si realmente hubieras consumido algo, cosa que no acostumbro, pero que sientes que así debe de ser. Y la música te puede llevar a esos puntos, a ese rush. Y 90 segundos me ponen un rush bien interesante. Wow, o sea, eso para la gente que ya le picaste seguro la curiosidad a alguien con eso que dijiste. Algo que en esta parte o en estos minutos que tenemos hablando, algo que me ha llamado mucho la atención y que ahora entiendo es esa democracia interna que los caracteriza a ustedes y que siempre los ha caracterizado. ¿Cómo han logrado mantener este espíritu? Porque son muchos integrantes y claro, cada cabeza pensante, cada quien puede tener una decisión creativa que quizás sea similar a otra o se encuentre con alguna otra idea. ¿Cómo han logrado balancear eso y que siga funcionando durante 30 años? Porque está alineado, seguro ha pasado por momentos tambaleantes, pero lo han logrado defender muy bien. Sí, en la base de todo es el respeto, porque en la cuestión, como dices, de ideas y de visiones, cada vez es más difícil, porque tal vez en el inicio, cuando todos teníamos menos edad, nuestros fines y nuestras metas y nuestro mundo era más pequeño y era más fácil ir todos hacia el mismo fin. Esa parte tenemos los mismos ideales, nos gustaba la misma música, conocíamos las mismas cosas en general. Ya 30 años después, cada quien tiene visiones bien diferentes de todo, hemos evolucionado hacia diferentes partes, cada quien tiene otros hobbies, cada quien tiene una familia, cada quien tiene otras. Entonces, eso es bien difícil ahora encaminar todo hacia el mismo fin, pero lo que siempre sigue existiendo es el respeto. Entonces, como dices, trabajar como colectivo es la parte que nos ha traído hasta acá, entonces esa parte la seguimos haciendo y la respetamos y respetamos las decisiones y todo lo demás, aunque ahora lo complejo es eso, es cómo encaminas tantas visiones ya que apuntan a tantos lados diferentes. El día de hoy no podría ser el día 1 de Panteón Rococó, porque ya tenemos una mente muy diferente y otras inquietudes, pero la historia es la que nos mantiene unidos y sabemos el respeto que nos tenemos entre nosotros y el respeto que le tenemos a Panteón Rococó como ente único principal. Y eso sigue siendo igual. Lo principal no es el yo, no es cómo me va a mí, sino lo principal es Panteón Rococó como si fuera un ser independiente. Todos sumamos a Panteón. Si a Panteón Rococó le va bien, a nosotros nos va bien. Si Panteón Rococó dice las cosas correctas, yo las estoy diciendo. ¿Y cómo han logrado ustedes mantenerse independientes durante tanto tiempo y, por ejemplo, tener 4 Foro Sol, estadios GNP vendidos? ¿Hay alguna clave? Porque hay mucha discusión ahorita en la industria y seguro tú lo has visto también, Misael, de artistas que tratan de descifrar si les es mejor ir independientes o si es mejor firmar con una disquera. Ustedes son uno de los pocos casos, creo yo, de Latinoamérica que han estado durante tanto tiempo independientes y que han logrado tener lo que han logrado, ¿no? Fue que en algún momento le perdimos el miedo porque nosotros nacemos independientes. Uh-huh. Más bien después le perdemos el miedo porque encontramos la forma respetuosa de no serlo. O sea, la palabra independencia es como un poco no tan clara en este aspecto, porque nosotros también hubo un momento donde estuvimos firmados con alguna disquera transnacional. Más bien encontramos la forma de trabajar dentro de una disquera tradicional de manera independiente, que eso es como diferente.
porque mucha gente hablaba, yo soy independiente, pero no, simplemente estaban con disqueras nacionales. No estabas con una transnacional. Creo que esa es la diferencia y a veces es la cuestión del vocabulario que no es tan claro en esto de la música. Muchas otras me dicen, yo soy independiente, pero no, tú estás con una disquera nacional y haces lo que la disquera nacional te pide. La diferencia es que en el momento que Panteón logra firmar con una disquera transnacional, seguimos siendo independientes porque nosotros presentamos nuestros contratos que decía, ¿quieres que yo trabaje contigo y tú trabajes conmigo? Trabajemos juntos. Este es el contrato que me vas a firmar, donde me mantiene. Para ustedes garantizar toda la identidad creativa, ¿no? Al 100% más, manejábamos hasta los presupuestos. Decimos, presupuestos, aquí dice, tú me entregas el presupuesto y yo lo manejo. Y si me lo acabo mal, lo siento por mí. Si lo acabo bien, y tú cúmpleme estas partes de promoción y lo subimos a hacer. Y entendimos que trabajar con una transnacional no es el diablo. Entendimos que cuando estuvimos con ellos lo importante era las personas. O sea, no trabajas con Don Sony ni con Don BMG. Trabajas con Memo Gutiérrez y trabajas con Ana Villacorta y con ellos y son personas. Y cuando esas personas están ahí y trabajas de manera correcta, quien te responden son las personas. Es el contacto humano totalmente. El problema es cuando ellos se van de las disqueras, quien entra después, si sigues en el mismo canal, puedes seguir trabajando, pero si no, mejor dices, ok, hasta aquí y me voy yo también. Entonces nosotros hemos ido y venido con estas mismas personas que han ido y venido a las disqueras. Entonces hay momentos donde el máster sí, algunos les pertenecen a las disqueras, pero muchos nos pertenecen a nosotros, o hemos hecho coproducciones, o por ejemplo ahora que son 100% independientes las producciones, pero nos siguen distribuyendo ramas de algunas de estas disqueras, porque también dentro de las disqueras independientes, digo las nacionales o distribuidoras nacionales, nos robaron y nos fue muy mal. Entonces por eso es mejor estar solo que mal acompañado, o estar con estas disqueras tan grandes, pero cuando hay la gente correcta. Exactamente, eso es lo que yo le digo a muchos de mis amigos que son artistas, es rodearte siempre de gente, primero, buena persona, tiene que ser buena persona, y dos, que puedas hacer una relación desde el respeto, como tú lo dijiste ya anteriormente, con esa persona. Ahí yo haciendo la investigación, y ya quiero aquí expandir un poco hacia esa historia, ese legado que ustedes tienen, de esa anécdota curiosa que hay con la dosis perfecta, de que estuvo en compilados de OV7, Paulina Rubio, y que en los conciertos de ustedes llegó un público que usualmente no era el público de Panteón Rococó. Era como los playlists de aquella época, ¿no? O sea, lo que vemos ahorita en las plataformas de streaming, que hay un playlist y por ahí te puede salir alguien disonante en cuanto al estilo. ¿Ustedes creen que la piratería de ese entonces les ayudó a llegar o conquistar un público totalmente distinto a lo que ustedes tenían ya como base de fans en un inicio? Completamente. Y nosotros, porque dentro de la historia de la música siempre ha habido muchos grupos muy buenos, con muy buenas canciones, que ahí se quedaron, porque nunca encontraron ese amplificador a su trabajo. Nosotros de manera, o sea, se puede decir por suerte, pero más allá que suerte es esta mafia que en ese entonces movía la música pirata en Tepito, no fue suerte, simplemente alguien escuchó nuestra música le gustó para meterla. Lo convenció de que alguien con una rola como esa tendría que estar en un curador musical. Un curador musical que estaba ahí, que sacó, era en el año 99 cuando salió nuestro disco, en el 2000 es cuando sacan, y sí, por alguna razón se llamaba Poder Latino 2007, en el año 2000. Nunca entendimos por qué se llamaba Poder Latino 2007. Y a lo que nos dijo la gente misma de Tepito es que crearon millones, más de 1 millón o 2 millones de copias de esto, y se distribuyó a nivel nacional. Y como dicen los playlists, a diferencia que ahora tú puedes escoger los playlists. En ese entonces tú llegabas al puesto de música pirata y escogías todo lo que ya había, no era que tú lo podías realmente decidir. Eran épocas donde en la radio ponían la música, en la tele ponían la música. A menos que tú bajases la música y te lo crearas en tu casa, sí, que no era muy accesible para mucha gente. Todavía no era ni la época de bajar, creo que ni siquiera la época de Napster, o sea, apenas iba empezando. Y no, mucho antes, en México mismo, a lo mejor en Estados Unidos sabía más, pero en México mismo no se movía así. Entonces la gente consumía lo que había en la radio, en la tele o en los puestos piratas. Una cuestión que te daba el éxito, y tú decías si tu música está siendo exitosa era si tu música estaba en los piratas. Y aquí estábamos dentro de un compilado donde venía, como dices, OV7, estaba Paulina Rubio, pienso que venía Vivir la Vida Loca, pienso pues, este tipo de canciones que eran sí, de los éxitos de esa época, sí. Y venía la dosis perfecta, entonces la gente empezó a conocer la canción sin saber quién era la banda, sin saber nada de nosotros. En este proceso de nuestro primer disco al segundo, este primer disco lo hacemos nosotros de manera 100% con nuestros recursos, y cuando se nos acaba la lana,
ya para maquilar no tuvimos, nos asociamos con como dice, una distribuidora independiente y todo, que nos roba después mucho dinero, nos distribuye, pero no nos entrega la lana, nos paga, alcanzamos a pagar las deudas, pero después de eso no vimos nada. Entonces, sucede que esto, la piratería es la que realmente nos hace crecer mucho y nos hace llegar a un contrato con una disquera que nos firma el disco, el contrato que nosotros le presentamos, gracias a la piratería, gracias a todo esto que sucede. Y la historia sigue, aun cuando sacamos nuestro segundo disco, ya que viene con una disquera y más apoyo, viene La Carencia, vienen estas canciones, la piratería sigue siendo gran parte de nuestra promoción, porque la disquera, aunque seguimos sin ser el top de la disquera, ¿no? La disquera pues seguía promocionando a Paulina Rubio y a otras bandas que tenía Luis Miguel, no sé quién tenía esa disquera, era Paulina Rubio más bien, y la piratería sigue siendo la que nos promueve más. Yo encuentro videojuegos piratas de fútbol soccer donde te encontrabas, que hacían en Tepito, que jugabas el videojuego porque ellos fabricaban a los equipos de fútbol de la Liga de México. En esa época no existía otra forma más que comprar el pirata, donde puedes jugar con el Cruz Azul y las Chivas jugabas, y si eras campeón, la canción que sonaba cuando entregaban la Copa del Mundo era La Carencia. Entonces, wow. Y eso fue de una manera pirata. Nosotros nunca tuvimos un contrato de que nuestra música estuviera en un videojuego. Pero los piratas evolucionaron hasta esos niveles y seguimos siendo... Qué bárbaro los de Tepito, ¿no? Exacto. Ya se les acabó ese negocio, lástima, pero... Sí. Misael, ¿tú crees que con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, vamos a ver digo en el mundo porque, a ver, para matizarlo un poco, el ska ha sido uno de los géneros en los que se ha usado también para hablar de disgusto por situaciones sociales, políticas, etcétera. ¿Tú crees que vamos a tener un renacimiento del ska? Es un género que a mí me gusta mucho como venezolana, que crecí con Desorden Público, pero que siento que quizás no ha proliferado más bandas, o quizás hay bandas que no se les ha dado la oportunidad. ¿Tú cómo lo ves? Es un fenómeno curioso que desde que nace en los años 50 y que viene hasta acá, siempre ha existido por ahí. En pequeñito, nunca en el mainstream, solo en ciertos momentos. Yo creo que su momento muy grande pues, fue a finales de los 70s, cuando en Inglaterra Madness y Specials se mete mucho en cuestiones sociales, precisamente la cuestión racial, la unión de blancos con negros y toda esa cuestión del obrero y todo, pues siempre trae esa carga igual que el punk. Pero solo hay picos, pero nunca ha desaparecido. Entonces, siempre está en el underground y tiene picos comerciales. Después viene la tercera ola, ¿no? Con bandas en Estados Unidos, cuando sale Saint Prairies, mismo No Doubt, Sublime, muchas bandas que están haciendo los Mighty Mighty Bostons. Estados Unidos tiene este boom de la tercera ola y luego el boom fuerte es en Latinoamérica. Como bien dices, que bandas lo habían iniciado como Cadillacs o Desorden Público, mismo Soda Stereo, su primer disco es ska, aunque Soda Stereo nunca con las cuestiones sociales. Pero estas bandas latinoamericanas que empiezan a finales de los 80s, su fuerza viene hacia finales de los 90s, cuando la oleada de ska latinoamericana de bandas mexicanas, colombianas, argentinas y todo, nos sumamos ahí, pero no ha desaparecido. En mismo México, yo creo que México es el país donde el ska como tal, al año hay mínimo 7, 8 festivales donde se juntan de 30 a 50 mil personas. No existe otro país en el mundo donde el ska haga eso, ni mismo Europa, ni Alemania, que el ska sí es una cultura muy, muy metida. En Inglaterra, todos sus festivales son festivalitos de 2,000, 3,000, 4,000 personas, y hay 1 o 2 bandas que pululan por ahí. Aquí en México es así el Skatex, ahorita viene el del Xochisca, acaba de pasar, ahorita viene otro en Ecatepec, otro en Tlaxcalita, el no sé qué, son de 20, 30 mil, 40 mil personas, 50 mil personas. Acaba de estar Royal Club, Secta Core y Out of Control Army en la Arena Ciudad de México para 8,000, 10,000 personas en un venue tan profesional. México para mí es punta de lanza en el ska, pero nada de esto está en el mainstream, nada está en los medios grandes de comunicación. Pero ahora por el internet, y eso no necesitan estar como era antes. Cuando hubo un momento donde Inspector, nosotros, Secta Core, como dices, Desorden Público, estábamos en los medios. Ahora ya no lo necesitan. Ojalá vuelvan a estar en el mainstream varias de estas bandas, o sea, que no solamente Panteón pueda hacer estadios GNPs. Lo interesante sería que más bandas pudieran hacerlo, y ese es poco a poco. Pero si no llegan a eso, tienen un nicho muy grande y de mucho poder. El Vive Latino, a fin de cuentas, es un festival como el Vive Latino. Sus mejores momentos del Vive Latino año con año
es cuando están las bandas de ska. El año pasado que no hubo bandas de ska, o sea, cuando no hay bandas de ska, la verdad sí hay un bajonzote. Sí se nota. Sí se nota. Igual se venden los boletos, pero no hay esos momentos de euforia del Vive Latino. Y creo que en cuestión social y lo que dicen, las bandas de abajo siempre son las que están empujando. Como dices, Desorden Público, máxima influencia para Panteón Rococó. Por una u otra razón, nosotros, por ejemplo, Cheo Romero, trombonista de Desorden Público, tocó con nosotros muchos años, ha estado presente. De hecho, la mitad de este disco nuevo, él nos ayuda en la producción de metales, como nos ayudaba en los primeros discos. Él graba la mitad de trombón y nos ayudó con los metales en la mitad de este disco. Cheo Romero de Desorden Público, trombonista original de Desorden Público, lo amamos, lo queremos mucho. Enzo Villaparedes, en el DVD de hace 10 años, 20 años, Enzo Villaparedes era el director musical de la banda, Desorden Público también. Pero las bandas, por alguna razón, cambian. Nosotros mismos cambiamos la forma de decir las cosas. Yo ya no escucho a Desorden Público también haciendo esa crítica social que hacía antes, o la hace de otra forma, pero las bandas de abajo sí lo hacen, y tienen que hacerlo. Y el ska y el punk siempre lo va a haber quien lo haga, habrá quien hace ska romántico y hace otras cosas, pero siempre va a haber bandas haciéndolo. El problema es ese, que no llegan a los puntos mediáticos, a esos picos, donde más gente se entera, pero estarán llegando. No, sí, hay espacio todavía, que eso es lo lindo, o sea, de ver esas olas, de que cada uno pasa por lo mismo que pasaron todas las bandas, o sea, primero esa crítica social porque los mueve y ya después van evolucionando. ¿Por qué crees que México sigue siendo o es un país en donde el ska está tan bien recibido? Es una cuestión, lo que puedo decir es triste, pero el ska también en Latinoamérica, no en Europa ni en Estados Unidos, o no sé si en Estados Unidos, pero en Latinoamérica el ska, sobre todo en México, tiene estigma social muy grande. Las clases altas y las clases medias bajas les encanta el ska, pero no lo dicen. ¿Quieres ser cool en México? Tienes que escuchar otro tipo de música. Y a nosotros nos toca vivirlo de primera mano. La crítica en ciertos medios es, eres mugroso, te escuchas al Panteón, o ponen al Panteón y dicen, sí, ya Google, ya me llegó el olor a marihuana, ya... Y vivimos con ese estigma. Pero aún así, esa gente, por alguna razón, llenamos el foro GNP. Esa gente también va a vernos. Pero tiene una carga un estigma social muy grande el ska. Pero las clases medias, bajas y bajas, no les importan esos estigmas. Entonces, en México hay tanta gente en estas, o sea, la clase alta es una minoría así, en México. Entonces, por eso el ska sigue siendo la música de la base social. Nunca mejor dicho, el 1%, ¿no? Exacto. Entonces, en México, por eso creo que les queda tan fuerte, porque tal vez si México se convirtiera económicamente en Dinamarca, a lo mejor la gente se volvería más mamuca y ya no aceptaría tan fácil de decir me gusta el ska, porque no les da estatus. Pero como aquí en México el símbolo de resistencia, seguimos siendo el ska y el punk, todo eso, por eso en México yo creo que está la raza, fuerte. Claro. ¿Ah? La raza. Es una representatividad. Para finalizar, tú decías, bueno, Dinamarca, pero en Alemania ustedes son muy escuchados, ¿no? Y tienen un público grande en Alemania. ¿Qué es lo que ocurre con Panteón y Alemania? Alemania, Austria, Suiza, República Checa. Dinamarca es un lugar al que también íbamos mucho, ya no hemos ido. Pero es que ya, precisamente te digo, no existe este estigma social por la música. Para los alemanes, la música es música y ya. Es música, exactamente. Entonces, ellos también tienen una vida mucho más tranquila, donde ellos van a trabajar de 8 o 9 de la mañana a 4 de la tarde y después son libres. Sí, no están cansados como en Latinoamérica, claro. Una banda como Panteón llega a tocar a una ciudad pequeñita en un lunes o martes a un club y ellos dicen, ok, viene una banda mexicana que no hace mariachi, vamos a ver qué es. Se tiene el tiempo, la energía, gente, la diferencia es esa también. Los conciertos allá en México se llenan de chavos de 12 años a 22, 23, 25 años. Súper joven. Y la gente más grande solo puede ir a eventos como como el Foro Sol, el Estadio GNP o estos eventos. A los demás no pueden ir entre semana. Y en Alemania al revés, la gente va a los shows de 25 para arriba. Entonces, en Alemania hemos podido entrar sin necesidad de una disquera, nada. Hicimos una carrera de 25 años, también llevamos ya 25 años haciendo carrera, donde tenemos nuestra base que nos sigue porque nos conocieron en un pequeño club, en un pequeño venue y fue creciendo, y ahí siguen 25 años después y ahora sus hijos y ahora otros chavos nos conocen y hicimos una carrera muy grande en estos países, sobre todo Austria, Suiza, Alemania, República Checa, y pudimos ir a otros a visitar de repente,
pero en Alemania es música, ellos no tienen el estigma. Allá les gusta, las bandas más importantes algunos son bandas de dancehall. No sé si... O rap también. Rap. Ahora el rap. De hecho, ahora es más difícil porque las nuevas generaciones solo escuchan rap y en alemán. Entonces, si no cantas en alemán es bien difícil. Ahorita no es como antes que para cantar a ciertos mercados tienes que cantar en inglés. Ahorita ya tiene que ser en alemán. Entonces, a lo mejor hasta tiene un puntito extra de cantar en español. Les puede llamar un poco más la atención a los alemanes. Y Alemania es un país que se da la oportunidad de escuchar. Le gustas, te adopta. No le gustas, tampoco pasa nada. Entonces, nosotros hacemos... Es fascinante Alemania. Yo he ido y la escena cultural y musical es muy, muy interesante. Aparte no hay... Bueno, antes no había una banda que hiciera lo que hace Panteón Rococó. También si tocáramos rock, música más como... Si hiciéramos música como Oasis o música como ska muy tradicional, como lo hace bandas alemanas, pues seríamos una banda más. Entonces no hubiera sido tanto. Somos una banda que es algo muy diferente y eso nos abrió muchas puertas en esa parte del mundo. Entonces... tiene todo que ver. Yo creo que eso fuimos muy aferrados de seguir yendo, a pesar de que en México ya teníamos mucho éxito, tal vez comercial, no importaba. Nosotros seguimos yendo a hacer giras de 50 fechas, de 54 fechas en 60 días, en las condiciones que fueran, y físicamente extenuantes, pero teníamos la energía. Hoy ya es muy difícil, ya nos cuesta, ya la edad ya no nos lo permite. La edad, sí. Pero yo creo que Alemania por eso fue que nos ha recibido también y tenemos esa historia. Y aún, si tenemos el chance de ir a hacer un show, aunque nos cueste y no signifique mediáticamente nada, lo seguimos haciendo porque nos gusta ir, porque tenemos amigos allá, nos gustan las ciudades allá, ya lo hacemos por... Ya hay un vínculo con ellos. Es parte de nuestra vida. Este verano, que por primera vez en muchos años no hemos ido, me siento raro en la Ciudad de México en un verano, no había vivido la época de lluvias en la Ciudad de México en 25 años. Y que ha llovido bastante, ¿no? Sí, ha llovido muchísimo y la desconozco y mi vida era eso. Este año cambió por cuestiones ajenas a nosotros, pero pues bueno, tenemos ese vínculo con Alemania y lo recuperaremos. Misael, para finalizar, después de 30 años, ¿qué los sigue motivando a ustedes a hacer música juntos? Mira, hay dos razones. Una, la más tonta y más ridícula, y pareciera que no es importante, pero lo es. No sabemos hacer otra cosa. Hemos estado aquí hace 30 años, yo tengo 46 años. Desde los 16 es lo que hago. Claro, o sea, hago miles de cosas más. Claro, pero te ves, identidad es este es mi proyecto de vida y es así de mis compañeros. Hemos estado más tiempo en Panteón que fuera de Panteón. Hemos llevado la comida a nuestras familias de Panteón sin querer, sin saber que esto iba a ser nuestro oficio. Cuando empezamos no pensamos ni imaginamos que así iba a ser. Esa es una. Y parece ridículo, que es porque no sabemos otra cosa. Sí sabemos en muchas cosas más y lo hacemos y somos productivos. Pero bueno, es una. Y la otra es porque Panteón sigue siendo esa vía por la cual todavía podemos expresar todo lo que tenemos dentro. Es la vía que todavía tenemos donde, y más ahora, sabemos que cada palabra que decimos está mucho más amplificada que antes. Entonces, aún el día de hoy, uno como ser humano necesita sacar muchas cosas. Es nuestro psicólogo, es nuestra terapia, es nuestra energía y es nuestra forma de pensar que estamos haciendo algo por cambiar las cosas todavía. Todavía no somos esos viejos que pierden ese sueño, que muchos dicen, yo cuando tenía 16 años también era un soñador como tú, y les dice así a los jóvenes. No, nosotros así de viejos seguimos pensando que sí se cambian las cosas de esta manera. Y no lo decimos porque creamos. Lo hemos visto, lo hemos vivido y sabemos que esto cambia vidas. Las nuestras y la de mucha gente más. Movimiento, siendo honestos, mantenerte lo más honesto que puedas y no olvidar de dónde vienes. Sí, ¿no? Y además, como tú lo dices, para ustedes es una terapia, pero también para la gente que lo escucha es una terapia y puede salvarle literalmente la vida a alguien porque encuentran refugio en eso y no se sienten tan solos. Misael, ha sido un placer hablar contigo por casi 40 minutos. Imagínate, no se siente tan larga la conversación cuando es amena y cuando se disfruta. Te mando un abrazo y felicidades por este 30 aniversario, por este disco que está espectacular. Y la gente, ya saben, 90 segundos, preste la atención a la letra y a la música. Te mando un abrazo, Misael, cuídate mucho. Muchas gracias, espero pronto nos veamos en persona y que disfrutes un show de rap.
Qué dicha es poder hablar con un músico y que esté celebrando 30 años de carrera, de historia y con la misma agrupación, en este caso Panteón Rococó. El nuevo disco de la banda, Sonoro, que salió hace poco menos de un mes, hace casi un mes, marca un regreso después de 6 años sin material inédito. Este disco fue producido por el gran Casey Porter y Prince Fatty, dos figuras legendarias del ska, reggae y pop latino. En este álbum, la banda explora sonidos que van desde el ska, el rocksteady, hasta el drum and bass y el blues, con colaboraciones inesperadas junto a artistas como Karim León y Remy Valenzuela, entre otros. El álbum, como ya escucharon, fue grabado en cinta análoga entre Los Ángeles y Morelos. Sonoro es un homenaje pues a la diversidad musical de México, a la diversidad musical que caracteriza Panteón Rococó y a la hermandad que mantiene viva a la banda 30 años después. Recuerda escuchar este y todos los episodios de La Clave Pop en tu plataforma favorita y sígueme en redes sociales @MarisabelHouston, en Instagram, TikTok y Facebook, y en @HoustonMarisabel, en X o Twitter. Si estás viendo esto en YouTube, mil gracias por llegar a este punto. Recuerda suscribirte, compartir y darle también a la campanita para que te avise de un nuevo episodio, y si lo compartes, para que pues más gente como tú conecte a través de la música. Un besito, espero que estén bien. Hasta el próximo episodio. Bye bye.